Yo soy Augusto Cabrera, vengo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y quiero presentar un trabajo acerca del modelado de epidemias mediante sistemas colectivos. Eh, entonces, ¿para qué queremos hacer modelación epidémica? Pues básicamente necesitamos hacer al menos, o quisiéramos hacer al menos esas tres cosas: explicar la forma en la que ocurre un brote epidémico, como posibles controles, etcétera. Predecir cuándo va a haber una epidemia, esa es la parte más complicada, e intervenir, ¿no? Es decir, necesitamos obtener información que pueda ser útil para aquellas personas que se dedican a tomar las decisiones en este ámbito, ¿no? Ok, entonces para ello pues necesitamos tener información pues lo más feasible posible, ¿no? Necesitamos aproximarnos a la realidad de tal forma que podamos obtener de ella aquello que queremos obtener o algo muy cercano, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos aproximado a la modelación epidémica, ¿no? Frecuentemente utilizamos ecuaciones diferenciales con este tipo de modelos tipo S y R, ¿no? Modelos de cajitas les llamamos a veces, ¿no? En donde separamos a la población total en al menos dos grandes grupos, que son los susceptibles y los infecciosos, pero que a veces podemos hablar de removidos del sistema, a veces podemos hablar de individuos infectados pero no infecciosos, y que son portadores del patógeno pero que no están infectados, ¿no? Entonces, todos estos estadios los podemos integrar en esta idea de separar a la población total de acuerdo al estado que guardan respecto a la enfermedad, ¿no? Tiene sus ventajas, ¿no? Que utiliza esta herramienta de ecuaciones diferenciales a la que estamos habituados y de la que hemos sacado mucha ventaja a lo largo de la historia, pero también tiene sus desventajas, ¿no? El uso y abuso de la ley de acción de masas, la hipótesis de que las poblaciones están bien mezcladas y que entonces un proceso infeccioso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, entre cualquier grupo de personas, etcétera, ¿no? Son hipótesis excesivamente fuertes que son el talón de Aquiles de esta herramienta de modelación, ¿no? Por otro lado, podemos meterle ruido, ¿no? Podemos hacer mediante sistemas estocásticos una aproximación más o menos semejante a esta, y podemos simular con ruido estocástico las cosas que desconocemos, ¿no? Es una artimaña de los matemáticos que puede ser muy útil si entendemos el tipo de ruido que podemos introducir, ¿no? Podemos y debemos preocuparnos por cómo, no nada más por el hecho de que la infección ocurre después de un contacto, ¿no? Sino cómo son estos contactos, ¿no? Y la teoría de redes nos puede ayudar mucho a entender cómo son los contactos humano a humano para poder modelar de mejor manera el mecanismo de contagio. Si estamos interesados en distribuciones espaciales, pues sería bueno tener una herramienta como los autómatas celulares. Es una herramienta computacional a la que podemos recurrir para simular las distribuciones espaciales de las distintas infecciones, ¿no?
Pero aquí yo vengo a hablar de sistemas colectivos, ¿no? Y sistemas colectivos combinan dos elementos. Uno son los modelos basados en agentes. Los modelos basados en agentes podemos interpretarlos a priori de dos maneras, pensando en esta pregunta que surge siempre que se habla de modelos basados en agentes, que es, y bueno, ¿dónde está la matemática de eso? Efectivamente, modelación basada en agentes es una herramienta computacional para simular cierto tipo de sistemas con un montón de elementos particulares, en donde queremos reflejar muchísimas propiedades de los elementos individuales, y donde queremos recuperar algo de la heterogeneidad de estos componentes individuales. En este caso pues estamos hablando de individuos, de personas, y a veces necesitamos recuperar esa heterogeneidad, no generada necesariamente por mecanismos pseudoaleatorios, pero sí distribuida de alguna forma, ¿no? En general podemos pensar en dos mecanismos matemáticos que tienen que ver con la constitución de nuestros agentes. Los agentes son estos elementos individuales que en general son móviles, que tienen distintas fuentes de heterogeneidad y que además toman decisiones, ¿no? Son proactivos, buscan objetivos y en función de ese objetivo toman decisiones. A veces es difícil entender cómo es ese mecanismo de toma de decisiones y entonces tenemos que recurrir otra vez a esta idea de sistemas estocásticos para poder simular esa toma de decisiones. Y una herramienta usual son las cadenas de Markov. Entonces, es uno de los elementos que hay ahí en la teoría de agentes autónomos. Y por otro lado, podríamos pensar y nos puede interesar profundamente el proceso de la toma de decisiones. Y entonces tenemos que voltear a ver a cosas como la teoría de juegos, ¿no? Y en la teoría de juegos se introduce esta idea de la racionalidad, ¿no? Donde con suficiente información se puede tomar una decisión conveniente, ¿no? Vamos a dejarlo así, eso es lo racional. Pero ¿qué hacemos en los contextos donde no tenemos información completa? Que es lo que no nos dice la teoría de juegos clásica, ni siquiera la de juegos evolutivos, que es de lo que un poco se va a hablar aquí. Entonces tenemos que introducir la hipótesis usual de los sistemas de agentes autónomos, que es la racionalidad acotada. El año pasado presenté un modelito que se llama el COV-ABM sobre la infección de COVID, cómo se esparció el COVID en centros urbanos, ¿no? Esto corresponde con una aproximación markoviana. Ahora quisiera presentar los primeros pasos hacia una aproximación de teoría de juegos de sistemas colectivos, ¿no? Entonces, hablar un poco sobre juegos evolutivos antes de presentar lo del modelito. Este es un ejemplo clásico de juegos evolutivos en donde no solo vamos a jugar una partida, sino vamos a iterar las partidas, vamos a jugar una y otra vez tratando de ajustar la estrategia de acuerdo al resultado obtenido en la partida anterior. Si lo notan, es un acercamiento diametral respecto a los procesos markovianos, donde no tenemos memoria, ¿no? Entonces este es el juego clásico de la paloma y el halcón,
el halcón es crecientemente agresivo y la paloma solo es agresiva en el primer intento, y si se itera, pues se puede ver que a veces se voltea el halcón con la paloma, ¿no? Otro ejemplo, ya más hacia estos sistemas colectivos, es el modelo del Farol. El Farol es un bar en Nuevo México, que es muy popular, pero que a veces tiene, digamos, una población que es frecuente, que utiliza este bar, que visita este bar, y tiene una población flotante que cuando la música es muy buena, pues retaca el lugar, ¿no? Entonces aquí la decisión es ir o no ir al Farol. Hablar de esta extensión del COBA-BM hacia sistemas colectivos. La idea es introducir un mecanismo de decisión tipo juegos evolutivos, en los que aquí lo que teníamos era que se respondía marcovianamente a la pregunta de si se sigue disciplinadamente las medidas de las cuarentenas, ¿no? Y teníamos distintos tipos de cuarentenas. Una cuarentena suavecita, una cuarentena fuerte, casi militarizada, y una que iba en medio, que es un poco como la que vivimos aquí en México, ¿no? Entonces, eso cambiamos el mecanismo, y la racionalidad acotada está en qué tanta información local tienen los agentes, es decir, en principio no le van a creer a las medidas adoptadas o propuestas por la autoridad. Naturalmente van a tratar de no hacer lo que quiere la autoridad, y entonces esa decisión puede cambiar si enferman en una siguiente etapa con cierto peso, o si sus vecinos se enferman, y si hay un umbral suficientemente grande de vecinos que enferman. Aquí las vecindades son vecindades de Neumann. Entonces, un poco quiero regresar a la gráfica que teníamos. Fíjense cómo es aquí. Esta curva azul es sin cuarentena, y la curva anaranjada es lo que le llamamos la cuarentena 1, que es la suavecita. La verde y la roja son la cuarentena como la mexicana, y la roja es como la china, ¿no? Entonces, si se fijan, esa dinámica cambia acá. Esta azul es la cuarentena 1, es la que era anaranjada antes. La anaranjada y la verde corresponden con las otras dos, que siguen estando muy pegadas. Tienen un pico altísimo, luego un pico en este caso, luego disminuye, pero aquí tenemos las distintas oleadas. Digamos, está en una escala que a lo mejor no corresponde, pero ahí está. Igual las curvas de infectados, susceptibles y removidos, pues aquí están, ¿no? Recuperados, perdón. Entonces, nos puede dar estos mecanismos de tomas de decisiones no aleatorios, pues una idea más cercana a la realidad. A esto falta ponerle los procesos de vacunación, y además la decisión de vacunarse o no, ¿no? Cómo afectan agentes externos, la dinámica es otro paso que tenemos que seguir. Y bueno, a continuación, pues un par de limitantes de esta idea. Primero que nada, que estar jugando con las matrices de los juegos para la toma de decisiones aumenta el tiempo de cómputo, y que para una población muy grande resulta con problemas de overflow la computadora, ¿no? Entonces, porque las matrices escalan a 2 veces al cuadrado del tamaño de la población, ¿no? Entonces, son problemas computacionales que vienen intrínsecos con esto. Entonces,
una limitante puede ser el tamaño de la población, ¿no? Una limitante importante, eso se puede darle la vuelta un poco pensando en vez de individuos, en unidades poblacionales o una cosa de ese estilo, ¿no? Y digo, tiene sus cosas, pero puede ser un buen camino. Bueno, pues hasta aquí mi presentación.